Consta que Carlos V se ocupó en su retiro de Yuste de los problemas que acosaron a su hijo durante los 2 primeros años de reinado: la guerra que sostenía a la sazón el duque de Alba en los estados pontificios, el asunto de la incorporación de la Navarra francesa al país vecino, a cambio de los pretendidos derechos de Francia al ducado de Milán, la consolidación del gobierno hispánico en México y Perú, y la quietud y términos en que quedaban las cosas en aquellos países, así como del oro y de la plata que de allí venía, de las andanzas de los turcos y de la guerra de Felipe II contra los franceses. En Yuste se enteró de las victorias de San Quintín y de las Gravelinas, y dispuso en mayo de 1558 que fueran castigados con rigor los adeptos de la doctrina luterana que había en Castilla. En carta a su hijo Felipe, escrita de puño y letra del emperador, le decía así: «Hijo, este negro negocio que acá se ha levantado me tiene tan escandalizado cuanto lo podéis pensar y juzgar. Vos veréis lo que escribo sobre ello a vuestra hermana. Es menester que escribáis y que lo probéis muy de raíz, y con mucho rigor y recio castigo, y porque sé que tenéis más voluntad y habréis más hervor que yo lo sabría, ni podría decir ni desear. No me alargaré más en esto. De vuestro buen padre, Carlos». Y de la que más tarde resultó sospechoso el propio arzobispo de Toledo, fray Bartolomé de Carranza. El día 31 de agosto de 1558 el emperador quiso comer en una terraza, pese al resol, y dormir allí mismo la siesta, a pesar de la oposición de su mayordomo, Luis Quijada, que lo juzgaba imprudente. A las 4 de la tarde Carlos V se quejó de dolor de cabeza y escalofríos. Su médico de cámara le halló con mal aspecto. 3 días después le acometió una fiebre pertinaz, agravándose su dolencia en el transcurso de las 2 semanas siguientes. A las 2 de la madrugada del 21 de septiembre expiraba en su regio aposento monacal aquel gran soberano que llenara el mundo con su fama y con sus hechos, el único que pudo ostentar el título de emperador en ambos continentes, el del Viejo y el Nuevo Mundo. Lucha entre el Papa y su Majestad Católica. Resulta a punto menos que incomprensible la malquerencia del Papa Paulo IV contra el emperador, y aún más contra su hijo Felipe II. Apenas firmada la tregua de Bruselas, el pontífice envió a su sobrino, al monarca francés Enrique II, a invadir las posesiones españolas en Italia y a apoderarse de Nápoles. El propio Paulo IV aprestó un ejército para unirlo a las tropas francesas y arrojar a los españoles de la península itálica. Por su parte, Felipe se condujo con moderación y buen sentido, lamentando empuñar las armas contra el propio pontífice, y más siendo el monarca español considerado como el más denodado defensor del catolicismo en Europa. Procuró así usar de prudencia y diplomacia, pero el virrey de Nápoles, duque de Alba, no se adormeció en sus cuidados y preparó sus tropas, dispuesto a rechazar la agresión que se avecinaba y aún anticiparse a ella. A tal efecto emprendió en agosto de 1556 su campaña con un ejército de 12.000 hombres y se apoderó de algunas plazas de soberanía pontificia, adoptando la precaución de declarar previamente que tomaba posesión de ellas en nombre del Sacro Colegio Cardenalicio y sólo hasta la elección de otro pontífice. Ante tal situación, el Papa solicitó una tregua que le fue concedida en el acto y con la que esperaba ganar tiempo, a fin de recibir socorros de Francia. Llegaron estos y continuó la guerra, pero con escasa fortuna para las armas francesas y de la Santa Sede, que fracasaron ante Civitella del Tronto, abril 1557, y tuvo que retirarse el ejército francés del duque de Guisa sin gloria ni provecho. Las sucesivas derrotas de sus aliados obligaron a Pablo IV a pedir la paz a los españoles, que fue firmada en septiembre del mismo año. La guerra contra los franceses. San Quintín. «Ya está en París mi hijo el rey», dícese que exclamó el anciano Carlos V cuando en el monasterio de Yuste se enteró de la famosa victoria de San Quintín. La guerra hispano-francesa en tierras de Flandes no fue en absoluto desmayada y floja, como en el reino de Nápoles. La actividad desplegada por Felipe II fue notoriamente juvenil en esta ocasión. Reclutó tropas en España, Inglaterra, Alemania y Hungría, y en la propia Flandes, nombrando general en jefe de las mismas a Filiberto Manuel, duque de Saboya, que ya se distinguiera en las últimas campañas del emperador. Los españoles asediaron la plaza fuerte de San Quintín, a la sazón fronteriza entre Flandes y el reino francés, de tanta importancia estratégica que desde allí hasta París quedaban muy pocas plazas fortificadas. Antes de llevar a cabo la operación, simularon un ataque a otra posición distinta, la de Marienburg, a fin de atraer allí al grueso del ejército francés, y la maniobra surtió el efecto esperado.
A los 8 días los españoles cayeron sobre Saint-Quentin, a donde acudió en su socorro el almirante francés Gaspar de Coligny, personaje que tan célebre sería luego en el transcurso de las guerras de religión en Francia. Entretanto, el rey Felipe salió de Bruselas, 28 de julio, hacia Valenciennes y Cambrai, disponiendo la incorporación de las fuerzas auxiliares inglesas enviadas por la reina María Tudor, su esposa. Ante la situación apurada de Saint-Quentin y de su defensor, Gaspar de Coligny acudió a socorrer la plaza al condestable de Montmorency con el grueso del ejército francés. Aprovechando aquella oportunidad, Filiberto de Saboya le salió al encuentro y desbarató la formación enemiga, en especial gracias al esfuerzo de la caballería mandada por el conde de Egmont, logrando así uno de los más resonantes triunfos de la historia militar, 10 de agosto de 1557. Sin embargo, no escasearon reveses. El duque de Guisa, llamado en forma urgente de Italia por Enrique II, regresó a Francia y logró tomar por sorpresa, enero de 1558, el estratégico puerto de Calais, única plaza francesa que conservaba Inglaterra desde la Guerra de los 100 años, pérdida más sensible para los ingleses que para los españoles. Todavía logró el duque de Guisa algunos triunfos, pero de nuevo las armas francesas fueron vencidas, julio de 1558, por las fuerzas españolas mandadas por el conde de Egmont en la batalla de las Gravelinas. La situación militar de unos y otros exigía de todos modos una pronta solución pacífica a la lucha hispano-francesa. Cateau-Cambrésis, el epílogo de la discordia. Se iniciaron las negociaciones en los últimos meses de 1558. En realidad había ya fatiga en ambos bandos y se deseaba llegar a unas condiciones de equilibrio y normalidad exterior que permitieran a ambos soberanos dedicarse de lleno a los problemas interiores de sus respectivos países. El 17 de noviembre moría la reina María Tudor de Inglaterra y le sucedía su hermana Isabel, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, acontecimiento que alborotó un tanto las negociaciones entre Felipe II y el rey de Francia. El monarca español perdía su calidad de rey consorte de Inglaterra y el francés trataba de atraerse a la nueva soberana a su esfera de influencia política. Entonces Felipe llegó a ofrecerse en matrimonio a Isabel, matrimonio humanamente poco viable por tratarse de los caracteres más dispares que pudieran darse. Incluso el monarca español se comprometió también a obtener del sumo pontífice la correspondiente dispensa. Isabel subrayó tan singular ofrecimiento. Dijo que pensaba estar sin casarse porque tenía mucho escrúpulo en lo de la dispensa del Papa, como decía en carta a Felipe II, el conde de Feria, embajador español en Londres. Los escrúpulos en lo tocante a matrimonio se hicieron célebres en la vida de esta reina. Pero tampoco se inclinó Isabel a favor de Francia. El rey Enrique había cometido el error de permitir que su nuera, María Estuardo, esposa del futuro Francisco II, que ya era por derecho propio reina de Escocia, adoptara asimismo el título de reina de Inglaterra, alegando derechos a dicha corona, lo que soliviantó el ánimo de Isabel. Se restablecía así un equilibrio político y ello ayudó a que se consolidaran las negociaciones hispano-francesas en Cateau-Cambrésis. El 3 de abril de 1559 se estipulaba al fin la paz entre ambos países, concertándose también el matrimonio entre Felipe II y la princesa Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia, que antes había sido ya prometida al príncipe Carlos, el hijo de Felipe. Los franceses no aceptaron con satisfacción todas las cláusulas de dicho tratado. Amelot de Houtin, en sus observaciones al mismo, decía: en fin, se concluyó la paz a principios de abril, pero con condiciones tan desventajosas para Francia que no hubiera podido exigir otra Felipe II si hubiera estado en París. Baste decir que por 3 ciudades que volvió en Picardía, a saber Ham, Châtelet y Saint-Quentin, le dio Enrique 198 en Flandes, el Piamonte, Toscana y Córcega, cosa vergonzosa y que ha marchitado la memoria de Enrique II con eterno oprobio. Si el procurador general del Parlamento de París había protestado en 1529 contra los tratados de Madrid y Cambrai y el canciller Olivier contra el de Crespy, todos los parlamentos de Francia tenían derecho a protestar de nulidad contra la paz de Cateau-Cambrésis, que debilitaba mucho más al reino que lo había hecho la pérdida de las batallas de Saint-Quentin y las Gravelinas, puesto que Francia perdía en un día lo que había ganado en 30 años. Tercer matrimonio. Isabel la francesa. A los 3 meses de la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis falleció Enrique II de Francia, herido mortalmente al justar lanzas, julio de 1559, en un torneo organizado para celebrar la boda entre el monarca español y la princesa de Valois.
Parecía como si la escena política exigiera una renovación de personalidades, ya que en menos de un año habían fallecido el emperador Carlos V, sus dos hermanas Leonor y María, reinas de Francia y de Hungría respectivamente, María Tudor de Inglaterra, Enrique II de Francia, el Papa Paulo IV, el Dux de Venecia, el Duque de Ferrara, dos reyes de Dinamarca y varios príncipes electores del Imperio alemán. Y, en efecto, la política europea entraba en una nueva fase. Isabel de Valois fue llamada la Princesa de la Paz, denominación que auguraba el largo periodo de tranquilidad bélica entre España y Francia, iniciado con la paz de Cateau-Cambrésis. Al comenzar el año 1560, la princesa cruzaba los Pirineos y en Rosenvalle fue entregada con toda ceremonia a los comisionados regios españoles, quienes la condujeron hasta Guadalajara, donde se adelantó a incorporarse a ella el rey Felipe. Se velaron allí los regios consortes y les administró la bendición nupcial el cardenal obispo de Burgos, siendo padrinos el príncipe heredero don Carlos y la princesa de Portugal doña Juana. Contaba Felipe II a la sazón 33 años. El historiador Cabrera describe así a la nueva reina. Era de 18 años, 9 meses y 18 días, pequeña de cuerpo, bien formado, delicada en la cintura, redondo el rostro, trigueño, el cabello negro, los ojos alegres y buenos, afable, mucho, y fue llamada de la paz, porque le hicieron las dos coronas. El P. Flores la calificó de iris aparecida en el hemisferio de estos reinos después de tan largas y funestas tempestades. El pontífice Pío IV la distinguió con la apreciada ofrenda de la Rosa de Oro. La nueva reina, por su exquisitez y bondad, halló cálida acogida en la corte y en el pueblo español. Representó a su marido en las conferencias de Bayona a principios de 1567, celebradas con su madre, Catalina de Medici, y a las que Felipe II juzgó prudente no asistir. Al año siguiente, Isabel de Valois tuvo una hija, Isabel Clara Eugenia, que fue más tarde gobernadora de Flandes y se casó con el archiduque Alberto de Austria. En 1567 dio a luz su segunda hija, Catalina Micaela, que contrajo matrimonio en 1585 con Carlos Manuel, duque de Saboya, pero la reina Isabel falleció al sobrevenirle un aborto en el tercer parto, en octubre de 1568. Se ha cargado sobre los médicos la responsabilidad del accidente, como manifiesta Flores al decir que creyeron no estar encinta, sino con una maligna opilación, por la que usaron medicinas violentas y a los 5 meses le hicieron malparir. Los asuntos interiores. Madrid, capital de España. En febrero de 1560 se celebraron solemnes cortes en Toledo, en las que fue jurado y reconocido el príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, como legítimo heredero y sucesor en los reinos de España, jurando él a su vez guardar sus fueros y leyes. En septiembre del mismo año, en la misma ciudad, volvieron a celebrarse cortes en que se diligenciaron numerosas peticiones al rey, entre otras que el soberano se dignara a visitar las ciudades del reino, que se reformara el lujo en los trajes y que su majestad diera el ejemplo que no se permitiera exportar carnes y cereales de Castilla a los reinos de Portugal, Aragón y Valencia, ni tampoco se permitiera sacar dinero del reino, que no se dorara ni plateara cosa alguna, sino para las iglesias, que las justicias ordinarias pudieran castigar a los soldados delincuentes en delitos contra paisanos, no valiéndoles el fuero militar, que se persiguiera a los vagabundos, que se fortificaran las ciudades de la costa, etc. Terminadas estas cortes, Felipe II, que siempre mostró afición a residir en Madrid, determinó hacer de esta villa su residencia real permanente y asiento fijo de la corte, confiriéndole categoría de capital de España. Movido sin duda de la circunstancia de su centralidad geográfica y como dice el historiador Cabrera, para que tan gran monarquía tuviese ciudad que pudiese hacer el oficio de corazón, que su principado y asiento esté en medio del cuerpo, para ministrar igualmente su virtud a todos los estados. A partir de entonces, dicha población se convirtió en la villa política y administrativa más importante del país. 2 años después, a unos 40 kilómetros de distancia, se iniciaba la construcción del futuro monasterio del Escorial. Refiriéndose a dicha determinación y a la administración de Felipe II, expone Vincent Vives, al cargar el peso de la defensa católica sobre las espaldas de la monarquía hispana, desde Malta hasta el Mar del Norte, ésta perfeccionó los rudimentarios ensayos de centralización concebidos por los reyes católicos y Carlos V. El instrumento de este proceso fueron los consejos, reunidos permanentemente en una corte fija,
Madrid, que alcanzó su rango de capital histórica a fines del siglo XVI. El nombre no hace aquí la cosa, incluso teniendo en cuenta la excelente situación geofísica madrileña. Lo importante es el sistema, la Polisidonia, concierto de aristócratas y letrados, de burócratas y empleados de todo rango, que Felipe II puso al servicio de su corona.